La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, todos aquellos que quieren ser limpiados, emblanquecidos, purificados de sus pecados, todos aquellos que quieren ser despertados por completo por el Espíritu del Señor y ser llenado como unas vasijas son llenadas de aceite de su Espíritu Santo para poder ser aquella generación bendita de sacerdotes, reyes. Estamos hoy en el día de solemnidad número 5 y estamos a la vez en el día 411 de la guerra entre el oriente y el occidente, entre el poder rojo que ha aparecido la primera vez en esta forma cruel hace miles de años atrás, bajo el nombre del Imperio Romano, y ahora todavía está actuando en esta tierra. Y estamos en el tiempo cuando el Señor ha anunciado que se va a imponer esta abominación desoladora en la Tierra Santa. Y entonces los que estarán en Judea tendrán que huir. Estamos en un tiempo único que ninguna otra generación ha vivido en esta tierra. Las cosas que van a venir son incontables, son demasiado de únicas y de grandes, de espantosas, para poder imaginarnos en toda su plenitud todo lo que vendrá. Y en este contexto, sin embargo, el Señor tiene una obra por hacer con su iglesia adormecida. Él tiene que despertar a esta iglesia adormecida, tiene que limpiarla, emblanquecerla y purificarla, según anuncia Daniel capítulo 12. Y nos hemos quedado en esta serie en Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, en el versículo 20. El último versículo que hemos estudiado es el versículo 20. Vamos a comenzar desde ahí. Dice la palabra de Dios así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del Señor. ¿Acaso la justicia de estos discípulos y de las multitudes que le escuchaban era mayor que la justicia de los fariseos? Seguramente no. De otra forma, el Señor no les hubiese advertido acerca de eso. No tenían mayor fe. Versículo 21. Habéis oído que fue dicho por los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Son palabras muy bien conocidas por nosotros. Las hemos leído desde hace mucho tiempo atrás. Pero quisiera que estudiemos estas palabras del punto de vista
a las 5 vírgenes adormecidas exactamente en estos pecados. El Señor lo que habla aquí no son cosas innecesarias, no son cosas para los paganos, son cosas para la iglesia que dice creer la verdad, para la iglesia que era su iglesia, y no son solo para los fariseos, son para todos, y más que para todos, son para aquellos que Él sabe que serán su pueblo. Su pueblo adormecido necesita de limpiar, emblanquecer y lavar estos pecados de su carácter. Aquí queda evidente que las 5 vírgenes son culpables de matanza. Y esta culpa la encontramos también en los hijos de Jacob. Ellos, no todos, pero la mayoría eran culpables de matanza. Habían querido matar a José y luego 2 de ellos mataron un pueblo entero. Criminales. Las 5 vírgenes prudentes son culpables de crímenes, no hechas con algún arma, sino con la boca, con la lengua, con la mente, porque aquí dice, versículo 22, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano, estará expuesto a juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, estará expuesto al concilio, y cualquiera que dijere necio, estará expuesto al fuego del infierno. Vamos a mirar esta palabra raca en original griego para ver qué significa. Es un término de reproche. Se usa cuando alguien reprocha algo. Y la palabra en sí significa vacío. O mente vacía. Es decir, como usamos en estos tiempos algunas palabras de ofensa cuando decimos a uno que no tiene mente. Algo así. No tiene cabeza, no tiene mente. Entonces, el Señor ve la culpa de las 5 vírgenes prudentes. Una de estas culpas es esta. En el Nuevo Testamento dice que si nos enojamos, pues que no pequemos. Si os enojaos, no pequéis, dice la palabra de Dios. Es decir, el pecado consta en soltar esas palabras. El corazón, el espíritu se puede calentar. También por influencia externa, el enemigo puede hacer eso. Pero el cristiano verdadero, según 1 Corintios 13, dice que todo lo soporta y dice que no pierde su paciencia prácticamente. Un cristiano verdadero no va
a hablar sin pensar muy bien lo que habla. Así que este pueblo de Dios parece ser que estaba hablando demasiado ligeramente, como Pedro a veces hablaba sin pensar lo que dice. Y por eso se tuvo que enfrentar las palabras del Señor: detrás de mí, Satanás. Vamos al siguiente versículo. Y vemos que la consecuencia de estos pecados según dice en el versículo 22, es la muerte. El que dijere necio estará expuesto al fuego, a la muerte, al sepulcro. El Señor tiene el interés de enseñar a este pueblo a caminar sin pecado para no morir. Todos los que pecan mueren. Todos los que no aprenden a vivir sin pecado mueren. No necesariamente perdidos. Hay algunos que pecan sin ser malvados, y dice el Señor que para con su iglesia el Señor está castigando sus pecados, sus errores en nuestras vidas para no tener que perder la vida eterna. Entonces, este pueblo de Dios a veces es enfermo o sufre innecesariamente y sufre debido a los pecados que tiene, pecados que no los ha vencido. El Señor permite esto. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y el Señor advierte esto. Versículo 23. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja aquí tu presente delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Aquí muestra cómo hay que orar a Dios, cómo hay que participar en los cultos, que incluso la Odisea los hace. Algunos hacen cultos, oran, el sábado cantan al Señor, pero aquí dice que antes de hacer esto para el Señor, antes de poder ofrecer al Señor algo, hay que asegurarte que tu mente, de donde fluye o sale también la alabanza a Dios, esa mente tiene que ser limpia. No puede la mente albergar resentimientos para con los hermanos y luego ante Dios cantar alabanzas. Lo explica muy bien Santiago también, cuando habla acerca de la lengua. No puede salir de la misma fuente tanto agua amarga y agua dulce. Cuando nosotros levantamos las manos alabando al Señor o cuando cantamos al Señor, el Señor primeramente mira en nuestra vida, mira qué hay en lo profundo del corazón, mira los hechos que hemos hecho en esta semana, mira si ese que se atreve a alabar a Dios ha preparado para la alabanza un corazón limpio. Imagínense cómo sería
entrar sucios, sin lavarnos, malolientes, en el templo en el sábado y cantar a Dios. Pues el Señor así ve a esta iglesia, así ve a la Odisea. Todos sucios, todos manchados incluso de sangre y sucios. El Señor quiere ver a alguien limpio que le alabe a Él. Por eso en Isaías dice, no puedo recibir más vuestras ofrendas, no las sufro, no sufro la santidad mezclada con impiedad, no sufro esto. Así que recordemos siempre estas palabras antes de tratar de orar o de alabar al Señor. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque para que no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al oficial, y seas echado en prisión. Esas palabras pueden ser incluso literales. El Señor va a permitir todo lo necesario para un hijo suyo que necesita ser limpiado. Recordemos de los hijos de Jacob que eran muy malvados y el Señor tuvo incluso que meterlos en la prisión. Tuvo que permitir esto en sus vidas. Y ahí en la prisión se han arrepentido. Y uno tuvo que quedar por meses ahí en la prisión porque era más malvado que los demás. Y se arrepintió finalmente. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Todos han oído esto. Aquí está hablando a la Odisea actual. La Odisea ha oído de este mandamiento del Señor, pero sin embargo lo ha ignorado. No ha tratado de comprender todo lo que abarca este mandamiento. Y acerca de estos mandamientos no hay necesidad de comentar mucho porque Ellen White los tiene muy bien comentados en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo La ley dada en Sinaí. Lean ahí los comentarios a cada mandamiento. Solamente unas palabras vamos a mencionar. Versículo 28. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Cuántos de la Odisea pueden estar de pie para con estas palabras? Ya he contado en uno de estos temas qué abominaciones he visto personalmente en esta iglesia, y no ahora, sino hace casi 20 años atrás. Y las había en el tiempo de Elena de White también. Cualquiera que mira a una mujer, o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya ha cometido adulterio con ella o con él en su corazón, y en consecuencia ha salido
de la gracia, de debajo de la gracia del Señor, de su perdón, y queda expuesto, desnudo, delante de Dios, queda sin el cubrimiento de la ropa de justicia de Cristo, queda sin defensor, sin abogado, sin intercesor, cuando hace esto. Y es terrible que muchos, simplemente porque todo pasa en la mente, siguen engañándose solos, siguen yendo a la iglesia, siendo instructores o siendo diáconos o diaconisas, o siendo ancianos, o siendo pastores, o siendo ministros, o siendo incluso el presidente, como era el sumo sacerdote hace 2000 años atrás. Un criminal también. Entonces cada uno aparentemente no hace nada, pero en su mente hay una tumba, como decía el Señor, de inmundicias. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te escandalizare, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. Y si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea lanzado al infierno. Aquí el Señor da unas soluciones lógicas para que uno se proteja a sí mismo, aún débil siendo, aún sabiendo que es débil. Y no hay uno que sea fuerte en estos asuntos. José en Egipto ha tenido que huir en el momento que esa mujer, esa esposa, ha atentado a él. Y él tuvo que huir. Esta es la única reacción segura delante de una tentación como esta. Huir. No estar ni pensar ningún momento. Huir. Y aquí el Señor dice qué debería hacer su pueblo cuando sin querer a lo mejor se encuentra en tales tentaciones. De repente quitar el ojo, cortar la mano, no físicamente, no literalmente. Lo que miras con el ojo, quítalo. Si tienes algo, si hay algo, si vives en una ciudad llena de tentaciones, pues quita de delante de tus ojos todo eso y múdate de ahí, múdate al campo. Y has quitado la puerta abierta a Satanás para tentarte. Si tu mano es usada por el enemigo, pues córtala. Termine de pecar con tu mano. Deje de usar tu mano para meter pecados en tu mente. Pues si es necesario, tire a la basura tu ordenador, la televisión o el teléfono. Si no te puedes controlar y no te importa que Cristo ha muerto por ti, y cada vez que tienes oportunidad de tener internet te metes en páginas prohibidas, pues es mejor perder todas estas cosas y encerrarte a ti mismo en una prisión santa.
hasta que tu mente pueda comprender la gravedad de ese pecado y que este pecado te lleva a la muerte eterna si no haces nada para vencerlo. Y hay pecados incluso más graves. No vamos a hablar ahora acerca de esto. Versículo 31. También ha sido dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, que le dé carta de divorcio. Mas yo os digo, que el que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Este es otro pecado. Noten que hasta ahora hemos hablado de unos cuantos pecados muy graves que hay en la Odisea, que las 5 vírgenes, así nombradas prudentes, las cometen estos pecados. Y el Señor todavía es misericordioso y les ofrece la posibilidad de ser perdonados. Pero solamente si hacen algo, solamente si se arrepienten, solamente si sienten dolor y un continuo alejamiento de estos pecados. Había sido dicho en antaño que uno puede escribir una carta de divorcio y dejar a la pobre esposa. Así lo habían entendido estos monstruos, estos líderes judíos y otros también del pueblo, no solamente los líderes. Porque tal como lo explicaban los líderes, así lo vivía el pueblo también. Y entendiendo de esa manera mala, si algo no le gustaba a su esposa o se enfadaba con ella, sin razón o con razón, sabía que tenía en el bolsillo siempre una carta que le podía entregar. No tenían problemas. Estaban llenos de adulterio estos hombres. Siempre que deseaban una mujer nueva, que se han cansado de esa, sacaban la carta y entonces se sentían libres. Y sin saber, ellos andaban como un buey hacia la destrucción, hacia el fuego destructor, hacia la perdición, como dice ahí en el libro de Proverbios. Exactamente como un buey, sin mente, sin querer entender que el Señor ha permitido esta carta para los casos cuando las mujeres cometían adulterio. Entonces es permitido el divorcio. Dice aquí, en este mismo versículo 32, a no ser por causa de fornicación. Es la única razón cuando alguien puede escribir una carta de divorcio. Y aquí la carta de divorcio la escribe el esposo o la esposa traicionado al otro esposo.
Solamente en estos casos el Señor ha permitido esa carta de divorcio. No en cualquier caso cuando algo no le guste a uno. Claro que habían casos más complicados cuando una mujer no le decía todo antes de casarse al esposo, y luego el esposo descubría cosas, descubría que o no podía tener hijos, o otras cosas. Si ella ha hecho eso con engaño y no le ha sido sincera y lo ha mentido, pues creo que el Señor no ha podido bendecir ese matrimonio. Ese matrimonio no creo que sea unido por Él, no creo que sea válido delante de Él, porque el matrimonio es una unión entre dos que se aman, y se aman con el amor ágape, se aman con el amor de 1 Corintios 13, con el amor que es antes de todo inocente, es fiel, es sincero. No puede haber matrimonio simplemente porque un oficial del gobierno casa a dos personas. Dios no casa cuando casan los que tienen este cargo, los ayuntamientos. Dios casa solamente cuando Él une dos personas. Y hay muchos que viven juntos creyendo que están casados y no están casados delante de Dios. Porque se han tomado esposas o esposos sin que el Señor quisiera o uniera eso. Entonces no estoy seguro si están casados delante de Dios. Y los casos son muy complicados porque aparecen niños y son casos muy complicados que solamente el Señor puede hacer algo si ellos quieren. Pero en este caso, tristemente, en la Odisea se practica este pecado de cambiar las esposas o los esposos sin razón. Uno se quiere divorciar. Incluso he visto pastores que conozco que han hecho esto. Se han divorciado, unos han traicionado al esposo o a la esposa. Otros miembros de las iglesias simplemente se divorcian, pero no se divorcian en la iglesia porque saben que pierden el nombre de adventista, sino que retiran su membresía, se retiran de la iglesia, se divorcian en el mundo, se casan otra vez y luego otra vez dicen que se han arrepentido y piden el bautismo e ingresan otra vez en la iglesia. Y de esa manera ellos piensan que han engañado a Dios y a la iglesia. Pero Dios no se deja engañado. Todos los matrimonios que no provienen de Él no son felices
y no tendrán bendición. ¿Se puede casar de nuevo un esposo que ha sido traicionado por su cónyuge? Claro que sí, lo dice el Señor Jesús con sus palabras. Todos aquellos que prohíben el matrimonio y este derecho a los que han sido traicionados siendo inocentes, hablan contra la ley de Dios. Y hay muchos de estos entre los adventistas, entre los reformistas. Hay muchos que piensan de esta manera extremista, porque el Señor mismo ha dicho que esto se puede. El Señor mismo ha mandado a Oseas que se casara con otra esposa. Y la primera no había muerto, simplemente lo había traicionado. Y le ha dicho, vete y tómate otra esposa. El Señor no obra contra su propia ley. Para todos aquellos que tienen oído para oír. Y aquellos que han prohibido este derecho y han mantenido en soledad a los inocentes que han sido traicionados y les han prohibido casarse de nuevo, estos darán cuenta delante del Señor y podrán incluso perder la salvación, porque han hablado contra la ley de Dios y han hecho infelices, han participado a la infelicidad de su prójimo, han pecado tanto contra Dios como contra su prójimo. Yo no sé si uno en esta situación puede ser salvo, si no se arrepiente de esto y no trata de remediar todos los engaños a todos los que ha engañado, sino trata de reparar. Ellen White dice que el arrepentimiento tiene que ser comprobado o seguido por el intento de reparar todo lo que se puede reparar de lo que uno ha hecho o ha producido mal. El que se casare con la repudiada comete adulterio. Aquí no se refiere a la repudiada culpable. Se refiere a la repudiada inocente, porque su esposo simplemente le escribió la carta de divorcio. Esa mujer todavía sigue siendo casada si el esposo no ha cometido adulterio. Si ninguno ha cometido adulterio, pero el esposo la repudió, o al revés, entonces quien se casa con esa repudiada que tiene el papel de divorcio oficial, el papel oficial de divorcio, pero delante de Dios no hay divorcio, porque ninguno es culpable de adulterio. Entonces el que se casa con este repudiado comete adulterio, porque interviene en un matrimonio, aún teniendo los dos papeles de divorcio. Solamente cuando el otro comete adulterio, entonces el inocente queda libre delante del Señor. Versículo 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Es decir, cumplirás con lo que ha hablado tu boca. Esa es una costumbre de los paganos
de jurar. Aunque antiguamente el Señor ha permitido por un tiempo, pero no es necesario. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Un cristiano respetará lo que ha dicho con sus labios, o si ha dicho algo que no ha sido conforme a la voluntad de Dios, tratará de remediar eso. Irá al que había prometido o se había comprometido en algo y pedirá ser liberado por ese, dicen Proverbios. Hará algo. Pero siempre hay que hacer algo. Si has dicho algo con tu boca y luego no lo cumples, tienes que dar una explicación o tienes que remediar eso. Y yo pues os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Aquí el Señor explica cuántos tipos de juramentos había o hay en la Odisea. Unos para engañar a otros, le dice, te juro por mi cabeza que haré no sé qué. Y todo tipo de tales juramentos se ven que son para engañar. No son para decir la verdad, son para convencer. Te juro que te daré el dinero, préstame ese dinero, te juro que en un mes te lo daré. Y así. Y muchos juran para robar. O juran por otras cosas. Pero el cristiano no. El cristiano dice, si Dios quiere, haré esto. Si Dios no quiere, no haré. El cristiano dirá, no te puedo prometer, pero si Dios me mostrará, con su ayuda lo haré. Solamente en el matrimonio tiene que decir sí. Y aquí es sorprendente que después del problema del matrimonio es este segundo problema, del jurar. Parece ser que el Señor incluso quiere hacer referencia al juramento matrimonial. Uno jura, promete delante de Dios fidelidad a su esposo y que lo va a cuidar, le va a ser fiel, y luego no lo cumple. El mandato del Señor es el del versículo 37, y los que no cumplen con esto cometen pecado. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal, antes a cualquiera que te diere un bofetón en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y quitarte tu túnica, noten que dice tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te forzare a ir una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Todas estos mandamientos que el Señor da aquí son otros problemas de la Odisea
Y el Señor quiere decir que ellos no cumplen con esto. Al que le pedía a uno algo y tenía, no le daba. Eran tacaños. Al que le daba, le pedía y le insistía que le devolviera el dinero. Y en los evangelios dice que cuando das algún dinero prestado, no esperes que se te ha devuelto. Tienes que darlo dado, aunque se pide prestado. Así hace un cristiano. Al que quiere quitarte completo algo de tus pertenencias. Noten que dice de tus pertenencias, no del otro, no de Dios. Si alguien quiere robar algo que pertenece a Dios, pues hay que hacer algo, hay que pleitear con él. No lucha uno por las cosas suyas, sino por las cosas de Dios. Si alguien te da un bofetón en tu mejilla, no en la de tu prójimo, no dice, si ves que uno viene y te mata a la esposa o los hijos o quiere matarlos, tú sé indiferente, no hagas nada. No dice esto. Dice, si a ti viene vuélvele la otra mejilla. Pero muchos están engañados también con el deber que uno tiene para contra el mal. Por el deber que uno tiene como ciudadano, si se levanta el mal, por ejemplo, si hay, como hay ahora, un poder malvado que mata, destruye, esclaviza el mundo, se levanta ese poder. Por ejemplo, el poder comunista ahora, o en antaño, el poder nazista. Y los cristianos suelen no hacer nada en estos casos. Pues, en primer lugar, tienen que orar. Tienen que orar porque la oración puede mover, puede cambiar el rumbo de la guerra. Y lo ha hecho en el pasado. Pero si es necesario y si se le pide, uno tiene que preguntar a Dios si tiene que ir a la guerra y ayudar. No se sabe si por tu falta un país entero puede llegar esclavo, un mundo entero. O uno puede ir para cuidar los heridos, para ayudar, pero no puede beneficiar de la libertad, gozar de la libertad, sin que él hiciera nada, sin que él hiciera algo. Muchos quieren gozar de la libertad, pero cuando se levanta el peligro, no hacen nada. Se esconden, no hacen nada, pero quieren libertad. También la quieren los soldados que luchan y dan sus vidas por esa libertad. Muchos países se han liberado de tiranías, de dictaduras, porque se han levantado. El pueblo se ha levantado y ha protestado. Y muchos han sido martirizados, como ha pasado en Rumanía. Y muchos estaban ahí tumbados al suelo, en sus pisos, sin comprender su deber, sin hacer nada, solo esperando a que los mártires mueran y que otra vez venga la libertad.
Yo recuerdo como mi padre que no conocía como nosotros conocemos a Dios. Era ortodoxo. Era un hombre que respetaba su conciencia. Y su conciencia le ha dicho que tenía que ir. Él sufría mucho por lo que veía y en la dictadura ha sufrido mucho por las injusticias. Entonces él se ha ido. Él ha ido ahí, en medio de las batallas, de la matanza. ¿Qué pecado comete uno si quiere ayudar, si quiere mantener la libertad? David ha hecho esto. Es verdad que Dios puede liberar, pero no siempre. Cuando el hombre puede hacer algo, muchas veces Dios lo hace, Dios lo pone a prueba. Esto ha pasado en el pasado. A veces Dios intervenía, a veces le decía simplemente, vete porque yo estaré contigo. Siempre tenemos que preguntar al Señor en la situación misma que se da, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? A lo mejor algunos de los adventistas, a lo mejor algunos de estos que duermen, pueden despertar y pueden salvarse solamente si van y dan su vida para otros. A lo mejor esta es la única manera de cambiar. Pero siempre tenemos que preguntar al Señor. Esto no significa matar, significa defender a los inocentes. Y en antaño tenemos incluso a Elías eliminando, matando a los profetas malos, a los que llevaban a la perdición eterna al pueblo. Y los mató. Y él no era soldado, no era hombre de guerra, no era asesino. Él no asesinó. Él los eliminó de esta tierra. Fue un instrumento de Dios. Y Dios le ha dicho que tenía que quitarles la vida. ¿Por qué no lo ha hecho Dios directamente? Porque tenía ahí un hombre que podía hacerlo. Son cosas difíciles de comprender, pero Dios tiene que guiar en todo eso. Y ahora, frente a este peligro mundial, este peligro de ver otra vez toda Europa bajo dictadura, bajo una dictadura peor que la de Hitler. En este tiempo cuando se espera que habrán más de 50 millones de muertos, muchísimos más en el mundo, y que será un tiempo de angustia como nunca ha sido, jamás. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuál será nuestro papel? En primer lugar, orar y ayunar. Pero tenemos que preguntar al Señor, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué podemos hacer? Vemos ahí en Ucrania el ejemplo donde la mayoría de los que luchan no eran militares. Eran gente normal. Algunos abogados, algunos constructores, algunos agricultores, algunos músicos. Y han llegado ahí para defender la libertad, porque lo opuesto sería esclavitud para ellos.
y muchos los condenan por eso. Muchos de los que deben juzgar, justamente porque conocen la Biblia, dicen que no hacen bien lo que hacen. No es bueno lo que hacen. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Dejar a Putin a invadir? Pues los que serán castigados en este caso y posiblemente perderán incluso la vida eterna son los adventistas que piensan de esa manera. Son los adventistas que hablan en contra de Dios, hablan en contra de la iglesia que da sus vidas, de la iglesia invisible que da su vida en testimonio de Dios, testimonio de la ley de Dios, de la ley de la libertad, de la felicidad. Y muchos que andan con la Biblia en la mano condenan, en vez de hacer ellos algo también, pues a estos les vendrá el mismo peligro. Y entonces veremos cuál estará a la mesa con Abraham, Isaac e Israel. Vamos a tratar de terminar este capítulo 5, versículo 43. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí el enemigo que hay que aborrecer es Satanás. Los enemigos son los que se oponen a la verdad también. Después de insistir, hay que considerar los enemigos. Dice en el Nuevo Testamento, a todos los que no vienen a nosotros con el Evangelio del Señor, con el carácter ágape, con el carácter del Señor Jesucristo, de entre aquellos que han recibido por tantos años la bendición de hacer parte de su pueblo, pues a estos no hay que recibirlos, no hay que saludarlos siquiera. A los falsos profetas, a los falsos maestros, falsos pastores, no hay que saludarlos. Hay que considerarlos enemigos, porque estos traicionarán, estos darán a muerte. Aquí dice el Señor: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí dice orad, y en otra parte dice no orad más por estos. Entonces, por un tiempo, mientras haya gracia, hay que orar, incluso por estos que hacen mal, por estos que son enemigos prácticamente del remanente. Hay que orar por ellos. A lo mejor alguno pueda ser arrancado como una brasa del fuego, pero no hay que odiar. Hay que protegerte, estar a salvo, no estar bajo su influencia maligna, malvada, poner tu familia a salvo, quitarla de debajo de la influencia de estos. No aborrecer, no odiar con odio de muerte, con odios de estos. Los cristianos no odia el pecado que hay en la gente, odian los hechos malos que hacen, pero no odian la persona misma, no odian las personas. Dejan la venganza al Señor y mientras que se pueda, oran
por estos que se pueden arrepentir. Pero Pablo ha advertido acerca de algunos que eran un peligro por la iglesia, que tengan cuidado con eso, con estos, que estén a salvo de estos. Y tenemos que hacer esto. Amad a vuestros enemigos significa hacer algo para su salvación. Si alguien es enemigo nuestro, nosotros no tenemos que ser enemigos de ellos. Aquí se trata mucho de los del mundo que no conocen y sin saber, a veces nos persiguen, como los padres, por ejemplo, de sangre, los familiares de sangre, amigos antiguos. Nosotros simplemente tenemos que orar por ellos y amarlos con el hecho. Aquí se trata de amar con el hecho. Amar significa desear que sean salvos y hacer algo por eso, para ellos. No si ellos nos hablan mal, nosotros también tenemos que responder de la misma manera. Entonces, todos estos pecados los hay en la Odisea. En la Odisea he visto odios que no he visto en el mundo, entre hermanos, porque cada uno es egoísta, cada uno piensa en lo suyo y se odian entre ellos. Se odian, no son capaces de amarse, de perdonarse y ni quieren verse. Siquiera he visto casos que no quieren ver, pero cada uno va a la iglesia y cada uno espera llegar en el cielo. ¿Qué van a hacer en el cielo? Si van a ¿cómo se van a comportar? Si en esta tierra no son capaces de verse. Porque ninguno sufre ser ultrajado, perder algo. Y esto dice, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Padre, aunque ve toda la maldad que hay en esta tierra, todavía ofrece gracia. Mientras que este pueblo, cuando se enoja con alguien, ya no le ofrece ninguna gracia. Ya no hace nada esa persona enfadada por su prójimo. Ni ora por él, ni trata de cambiarle el carácter, de influirle, ni nada. Lo ignora. Y la ignorancia es lo opuesto al amor. La ignorancia, la frialdad. Ignorar a alguien es peor que odiarlo. Es declararlo perdido. Entonces, este no puede ser hijo de nuestro Padre que está en el cielo. Versículo 46. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Este pecado es ampliamente difundido en este pueblo laodicense. Se suelen amar entre sí en grupos, cada uno tiene su grupo, y cada uno ama al que le ama, pero es incapaz de amar al que no le ama, o al que le hace algo mal, le hace algún mal. Es incapaz de amarlo. Sin embargo, en la Biblia dice que si hacemos bien a los que nos hacen mal, entonces juntamos brasas encendidas sobre sus cabezas.
yo este versículo lo comprendo que le damos ocasión al Espíritu Santo de obrar en su mente. Su mente será torturada por la conciencia. Cuando uno hace mal y recibe bien, el Espíritu Santo le habla de tal manera que su mente lo tortura por la injusticia que uno comete. Y tiene la oportunidad de arrepentirse. Versículo 47 y 48. Y si saludaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Aquí quiere decir el Señor que prácticamente la Odisea saluda solamente a los que aman, a los hermanos y a los que aman. No saluda a los otros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El mandato del Señor, después de revelar todos estos defectos, pecados de la Odisea, el mandato es uno solo: sed perfectos. El Señor no dice, bueno, os entiendo, hacéis lo que podéis. No, el mandato del Señor es: sed pues perfectos, porque Él mismo estaba dando el ejemplo. Seguid mi ejemplo, quiere decir. Sed perfectos como vuestro Padre, que cuando pecáis o eráis, Él os perdona. Sed perfectos de corazón, de mente. Esas palabras son de manera especial para los que deben hacer parte de los 144,000. Porque si no fueran perfectos, y vamos a hablar en el presente, si no llegamos a ser perfectos, porque estas palabras son para nosotros, pues la paga del pecado es la muerte. Tendremos que morir. No podremos hacer parte de los 144,000. Todos aquellos que quieren hacer parte de este pueblo bendito tienen que esforzarse en ser perfectos. Que el Señor Jesucristo bendiga a las 12 tribus de la casa de Israel, que deben vencer sus malos rasgos de carácter en un tiempo muy corto. Y que Dios nos ayude a todos a esto. Amén.